iniciar con una pequeñita broma. La broma consiste en lo siguiente. Una persona le pregunta a otra, oye, ¿te gusta enseñar? A lo que el otro responde con entusiasmo, sí, claro, me apasiona. Entonces, voy a preguntar la primera, ¿por qué no aprendes? Bueno, un poco en tono de broma, pero me encanta el tema que nuestro hermano, el pastor, me ha dado, porque justamente va en el centro de esta pequeña introducción, la importancia de aprender a enseñar, la importancia de prepararnos para enseñar. En la preparación está la clave del éxito. En la preparación, quiero dejar esa idea en su corazón, en su mente, en la preparación está la clave del éxito. Tuve un jefe hace muchos años en el trabajo que nos invitaba a sus colaboradores a escuchar sus exposiciones y lo hacía previo, antes de que tocara exponer. Nos juntaba, nos leía su conferencia, nos pedía opiniones. Para dar una conferencia nos reunía 2, 3 veces, modificaba su texto, le hacía arreglos y era una persona exitosa en su trabajo. Y creo que la clave de ese éxito consistía en que era muy meticuloso en su preparación. Se exigía mucho en su preparación. Por eso decimos que la clave del éxito para un maestro está en su preparación. ¿Por qué debemos de prepararnos? Déjenme compartirles la, una pequeña eh, presentación que tengo para ustedes en esta noche y que quiero compartirles para ir acompañando la exposición con la eh, lámina. Muy bien. Preparación es la clave del éxito, decíamos hace un momento. Y quiero decirles por qué. ¿Por qué debemos de prepararnos bien? Muy bien. Voy a darles algunas razones por las cuales debemos prepararnos bien, pero déjenme leerles este pasaje bíblico. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aquí está la razón principal, la razón de fondo por la cual debemos de prepararnos bien para dar una enseñanza bíblica, y esto es que todo cuanto hagamos debemos de hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Cuando yo enseño, busco glorificar al Señor. Cuando me preparo para dar mi clase de Biblia, busco glorificar al Señor. Y voy a darles 4 razones más que son de carácter práctico. Primero, hacerlo para el Señor. Segundo, cuando yo me preparo, estoy dando testimonio de que mis alumnos me interesan. Estoy interesado en mis alumnos. Tercero, cuando me preparo, doy testimonio de que la Biblia para mí es importante. Lo hago con respeto, lo hago con reverencia, lo hago con entusiasmo, porque me preparo en exponer el libro de los libros. Valoro la palabra cuando me preparo para compartir la palabra. Y 4, también muestro, doy testimonio de que me preparo porque valoro la enseñanza. Así que de la preparación es clave en el compartir la palabra del Señor y debemos de hacerlo como dice Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 10. Debemos de hacer todo cuanto venga a nuestra mano según tus fuerzas. Por eso la preparación implica un esfuerzo, una dedicación, un trabajo que realmente se hace con entrega de corazón. Yo he preparado en esta noche para ustedes 7 claves para la enseñanza de la palabra del Señor. Así que iremos bordando una a una las claves que tendremos para ir preparándonos en la enseñanza de la palabra del Señor. La primera es la preparación personal.
Y quisiera proponerles que tengamos como maestros de la palabra una preparación integral. Es decir, somos personas, somos unidades completas y cuando ustedes y yo compartimos la enseñanza de la palabra, estamos haciendo uso de todo cuanto somos y somos instrumentos de todo cuanto somos en la comunicación de la palabra del Señor. He puesto al centro el aspecto espiritual porque somos maestros de la palabra, pero no debemos descartar nunca la importancia de la preparación física, la preparación emocional, la preparación relacional, la preparación bíblica, la preparación doctrinal y la preparación teológica. Bueno, no quiero espantarlos, no quiero hacerles creer que para ser un maestro de Biblia hay que salir con un PhD de algún seminario o tener algún grado de maestría para poder enseñar, que por cierto, si lo pudiéramos tener, pues sería extraordinario y sería fabuloso, pero no es una condición. Quiero decir con esto que la preparación del maestro es clave. Preparo mi clase, pero antes de preparar mi clase, me preparo yo como maestro. Este consejo lo recibí cuando era yo un joven estudiante de seminario y creo que la enseñanza no me la dio un maestro de seminario, sino me la dio el pastor que guiaba mi vida espiritual en aquellos años. Ya me decía Rafael, antes de que prepare su sermón, hay que prepararse para el sermón. Así que usando la misma enseñanza, yo les diría, antes de prepararme para dar mi clase, antes de preparar la clase, mejor dicho, antes de preparar mi lección bíblica, me preparo para dar mi enseñanza. Porque la verdad de la Biblia, ya sea predicada o enseñada, radica en la fuerza de la palabra misma. Cuando usted comparte la palabra, la fuerza de la enseñanza está en la palabra misma. Pero es indudable que hay personas con ciertas deficiencias que cuando comparten la palabra, el Señor los usa y hace cosas extraordinarias y milagrosas usando instrumentos imperfectos para compartir la palabra. Pero esto no quiere decir que no debemos de ser cuidadosos en la búsqueda de una preparación adecuada, personal, para que seamos un buen instrumento en las manos del Señor para poder compartir la palabra del Señor. Así que hay 7 áreas en las que uno debe de tener cuidado en su preparación. Y quiero insistir en esto. En realidad, ahora que yo comparto con ustedes esta clase, esta enseñanza de esta noche, he dado tiempo, he estado investigando, he estado escribiendo, he estado leyendo, revisando el material, preparando mi presentación, corrigiendo una vez, corrigiendo otra vez, pero sin duda que lo que yo puedo compartirles hoy es la suma de casi 40 años de ministerio. Quiero decir con esto que no se prepara usted para una clase, usted se prepara en la vida para poder enseñar. Y todo cuanto vivimos a lo largo de nuestra vida es parte de esa preparación personal que uno tiene para enseñar. Y en esto, el primer aspecto es la preparación física. Debemos prepararnos físicamente porque nuestra garganta es el instrumento, nuestros pulmones, nuestro estómago, nuestro diafragma, todo es un sistema que Dios utiliza para poder ser buenos comunicadores de la palabra. Yo tuve un maestro extraordinario en la Facultad de Filosofía, me tocó ya la colita de su enseñanza, ya estaba prácticamente cuando yo ingresé a la facultad, él ya era un profesor emérito, así que se le invitaba a conferencias especiales, a algún tipo de taller o de seminario, y me tocó a mí escucharlo alguna vez, y fue algo realmente impresionante, porque además de ser una persona diestra en el área de la filosofía que él enseñaba, usábamos en aquellos años un pequeño auditorio que tenía una cátedra al frente, es decir, una plataforma con un pequeño atril, una mesa muy bonita con el mantel de la universidad, y él se paraba detrás del atril, y el mero hecho de tener cómo se paraba, era una persona bajita, delgadita, muy bien trajeada,
La manera como usaba su voz era impresionante, porque somos un instrumento y la preparación física tiene mucho que ver con la comunicación que hacemos de la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores del Señor, como que Él habla por medio de nosotros. Somos embajadores del Señor, como que Él habla por medio de nosotros. El segundo aspecto que quisiera proponerles como componente de la preparación integral es el aspecto emocional. Ya estamos habituados a escuchar algunas frases muy contemporáneas como inteligencia emocional, porque se descubrió que había personas muy capacitadas en el área académica, pero cuando entraban al ambiente laboral no eran personas muy exitosas. Y como siempre, hubo alguien que se dedicó a hacer una investigación para descubrir por qué personas muy dotadas en el aspecto intelectual, académico, profesional, resultaban no ser personas muy exitosas en el campo laboral y descubrieron que ese factor era el factor emocional, el sentimiento de empatía, el establecer buenas relaciones con los demás, el escuchar con apertura, el ponerse en el papel del otro. Todo esto logra un contacto emocional. Y cuando somos maestros de la palabra, el contacto emocional con el grupo es fundamental. ¿Cómo preparo mi clase? Haciendo un contacto corazón a corazón. A mí me gusta mucho esta expresión cuando hablamos de grupos pequeños, porque en la iglesia, en el templo, cuando tenemos reuniones presenciales y tenemos un templo de la manera como usualmente se construyen, que es con una plataforma al frente y bancas en la parte del cuerpo del auditorio, pues lo más que vemos del compañero nuestro es la cabeza en la parte de atrás, no vemos más y tal vez el hombro del que está junto a nosotros, y eso no nos da un contacto cara a cara, ni ojo a ojo, y menos corazón a corazón. Por eso es bonito cuando en un grupo se hace un semicírculo, porque podemos estar en contacto cara a cara y lograr en el aspecto emocional un contacto corazón a corazón. La enseñanza de la palabra no se dirige solamente al intelecto. Sin duda que tenemos que aprender y tener conocimientos, pero la palabra tiene un destinatario fundamental que es el corazón de las personas. Si el maestro toca el corazón, logra que la palabra sea sembrada en tierra fértil. El tercer aspecto que hay que cuidar en la preparación personal son las relaciones. Y tiene que ver con la emocional, sí, sin duda, pero es el aspecto social. Dice la palabra que también el siervo de Dios debe dar buen testimonio hacia los de afuera, no solamente hacia los de adentro, también hacia los de afuera. Es decir, cuidar las relaciones interpersonales es fundamental para ser maestro de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de lo que hemos puesto al centro de este pequeño diagrama, que es prepararnos espiritualmente? Y en esto se incluye el tiempo de oración personal. Yo no quiero proponerles que sea un tiempo demasiado largo. La duración del tiempo depende de cada persona, de cada corazón, de cada relación con Dios, de cada capacidad espiritual que cada quien tiene. Lo que a mí me interesa subrayar es, más que la cantidad, es la calidad del tiempo de oración. Eso es lo importante en esta relación que tenemos con el Señor como maestros de la palabra oración, que es comunicación, comunicación espiritual. Hablar con el Señor, escuchar su palabra, pero no basta el tiempo de oración personal, hace falta el tiempo de oración comunitaria, con la familia espiritual, con el grupo que estoy enseñando. Es preparación espiritual, incluye el tiempo que dedicas a leer la palabra de manera devocional, el tiempo que pasas en tu comunidad de fe compartiendo a través del servicio, del compañerismo, de la adoración y de educación. Todo buen maestro es primero un buen congregante, un buen creyente. Por eso es difícil cuando un maestro
piensa que cumple con su labor. Cuando llega, da su clase y se va. Finalmente piensa que cumplió. Llega a su salón, da su clase, no puede quedarse al culto y se va. Totalmente equivocado. La tarea no es dar una clase, sino cuidar la vida espiritual que se da en la comunidad de los creyentes. Prepararse, número 5, bíblicamente. Si tú eres maestro de Biblia, entonces tienes que conocer tu libro de texto de la manera más completa posible. Somos maestros de este libro, conocemos este libro de tapa a tapa. Tú puedes enseñar una clase, pero tienes que conocer el libro completo. No puedes conocer una partecita, una sección, solamente un capítulo o un libro, sino eres maestro de la palabra. Por eso se requiere una buena formación bíblica. Para ser maestro, tuve que haber sido primero un buen alumno. Y además, creo que eso es muy importante, y especialmente hoy, lo subrayo, especialmente hoy. El maestro de Biblia debe tener una buena preparación doctrinal. Conocer las creencias bíblicas y creer los principios bíblicos en los que nuestro ministerio, tu congregación local, está afincado o está sostenido. Esto es muy importante. La preparación doctrinal es algo que en nuestros días se descuida un poco porque estamos muy orientados a la información de carácter práctico, lo cual es importante, pero conocer la doctrina es fundamental. Y preparación teológica. El conocimiento teológico no solo consiste en una sólida doctrina bíblica, sino también es recomendable que el maestro de Biblia conozca las principales escuelas teológicas. Bueno, todo lo que he dicho hasta aquí implica una preparación integral. No estamos tratando de formar PhD en cada congregación y en cada maestro, pero sí enfatizar la seriedad de nuestro tema. Tenemos, hermanos y hermanas queridos, que levantar el nivel, porque toda empresa exitosa en nuestros días, hablo de empresas comerciales con un interés de lucro o de servicio, saben que la clave del éxito está en preparar a su personal. Dedican horas y horas en preparación del personal, talleres, seminarios, les pagan escuelas, los mandan a la universidad porque de su personal depende su éxito. Imagínense si hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del ministerio del Señor. Tenemos que aspirar a una docencia de excelencia y no se requiere demasiados grados académicos, sino una disciplina de estudio personal que tenga un corazón entregado y rendido al Señor. Si alguien está con la pasión de servir al Señor, con un corazón rendido al Señor, no va a escatimar tiempo ni esfuerzo en estar bien preparado para servir al Señor. Quiero cerrar este primer punto enfatizando. No me preparo para una clase, preparo mi vida para enseñar. Desde que creí, cuando fui bautizado, cuando fui discipulado, cuando crecí en mi ministerio en la iglesia, es preparación que va a dar fruto cuando esté frente a un grupo de alumnos y pueda compartir una historia personal, una experiencia, una formación de vida, y entonces sea un instrumento útil en las manos del Señor. Déjame compartirles este pequeño video. Creo que puede ser muy atinado para el momento de ahora.
el video. No se escucha el video. ¿No se escucha? No. Creo que no estamos escuchando bien el video. Entonces, déjeme un segundo, porque me voy a salir. Me salgo de aquí, de compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí voy a optimizar el video y creo que ya va a poder escucharse bien. Me dicen, por favor, si ya tienen buen audio. En tiempos antiguos le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios, no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo al barro, para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces él le dijo, pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí estamos, ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios, y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero. Y vino la metáfora de Jeremías, en la metáfora, en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar. Bien, creo que la enseñanza es fundamental, es preciosa, porque hermanos, ustedes y yo somos esa vasija que el Señor ha ido reformando para usarnos de la manera que Él nos usa. Y gracias a Dios por eso, porque todo lo que en tu vida es un momento acontecido es parte de esa preparación que Dios ha hecho en tu vida. Y sí duele,
cuando él tiene que retomar otra vez el barro y reformarlo y trabajar con él para hacerlo una vasija útil. Y toda esta preparación integral es porque Dios nos hace vasijas útiles. Lo físico, todo lo que implica nuestro cuerpo, Dios trabaja en nosotros. Nuestras emociones, Dios trabaja en nosotros. Nuestras relaciones sociales, Dios trabaja en nosotros. Dice la palabra que el hierro se afila con el hierro. Y en la comunidad de fe, el hierro se afila con el hierro, porque estamos siendo formados por el Señor para hacernos instrumentos útiles. Y la palabra clave finalmente de este primer punto es, un buen maestro siempre es un corazón humilde, que está dispuesto a aprender. El maestro que no está dispuesto a aprender ya no es un buen maestro. Necesita otra vez aprender a disponer su corazón humildemente. Aspiramos a ser simplemente servidores del Señor. Dice la palabra, ustedes deben considerarse como simples servidores de Cristo. Lo estamos ayudando en el ministerio que a Él le pertenece. Número dos, un poco mencioné esto en el aspecto eh, social de nuestra preparación, pero quiero subrayar ahora que también necesitamos prepararnos en otro aspecto de nuestra vida como maestros. Muy bien. Preparación de la comunidad de aprendizaje. Es muy importante que el maestro sepa que no se trata de una clase que se da de forma aislada. Todo buen maestro tiene como tarea primordial comenzar a preparar una comunidad de enseñanza-aprendizaje. La iglesia es, como tal, como iglesia, una comunidad de enseñanza-aprendizaje. No solamente en la clase, todo cuanto hacemos es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La iglesia enseña y el maestro enseña cuando no está enseñando, cuando se le ve cómo adora, cómo ora, cómo lee su Biblia, cómo convive con los demás, qué actitud tiene de servicio, cómo puede compartir su fe. En todo cuanto hacemos, la iglesia se prepara como una comunidad que enseña y que aprende. Es terrible lo que voy a decir, pero debo decirlo. Para nuestros niños, una de las escuelas donde más aprenden es en las sesiones administrativas o de negocios. Ahí ven lo que sus padres hacen, lo que sus padres dicen, cómo se comunican, cómo atienden los asuntos del reino de Dios, cómo se respetan entre ellos, porque no hay que ir a la clase para aprender, porque el aprendizaje se da en la vida de la congregación, en la manera como la iglesia vive su fe. Y es muy importante porque hoy, cuando estamos frente al grupo, vamos con la conciencia de que estamos estructurando una comunidad para que enseñe y aprenda. Miles de creyentes hoy, y esto creo que es importante decirlo, ya no están siendo educados por sus pastores ni por sus maestros. ¿Quién les está educando hoy? ¿Quién educa a nuestros congregantes hoy? Pues la mayoría están siendo educados en las redes digitales, en el YouTube y en el Internet. Son educados por neoapóstoles, por neorrabinos, por neoprofetas, por predicadores de tantas sectas e invente, etcétera, etcétera. La educación de hoy, totalmente abierta al mundo digital, no tiene controles. En el pasado había que tener el respaldo de una comunidad de fe para poder enseñar la Biblia. Incluso algunas pedían credenciales para poder enseñar. Hoy basta un poquito de carisma y una camarita con red de internet para que ya estés enseñando a través de las redes digitales. Pero es muy importante ubicar que el ministerio de enseñanza es un ministerio dado a la iglesia y en nuestra expresión congregacional fue dado a la congregación local para edificación del cuerpo
de Cristo. La educación cristiana no es para entretener creyentes que se pasan el día viendo programas por internet, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso se da en la comunidad de la congregación local, de la familia, sin duda, como padres, y en la iglesia local. Porque es en la congregación donde se da un espacio organizado y estructurado de tal manera que facilite que los congregantes tengan acceso al conocimiento bíblico y actividades reales y con motivos de aprendizaje, de estructura para que las personas aprendan, creando un ambiente adecuado de comunicación. Yo un poco en tono de broma, cuando comparto temas como este de la educación cristiana, les digo a mis compañeros maestros y pastores, tenemos que estimular a que las personas, cuando entran a la clase y entran a la congregación, prendan sus cerebros. Fuimos educados tantos años a la inversa. En la iglesia no había que pensar. En la iglesia había que escuchar, memorizar y repetir. Estaba prohibido pensar. Y teníamos verdaderos talentos sentados en las bancas, en las sillas. Gente capacitada, inteligente, diestra, maestros, estudiantes universitarios o de preparatoria, pero con capacidades intelectuales, emocionales, morales, deportivas, académicas, que podían enriquecer. Pero les enseñamos a guardar silencio, repetir y obedecer. Y esto a la larga trae la consecuencia de una comunidad que no está abierta para comunicarse y para aprender. El maestro es un facilitador porque estimula el aprendizaje, porque provoca el aprendizaje, porque no ve a sus alumnos como botellas de vidrio que llenarlas con información o como piedras que darles forma, sino como sujetos, personas que piensan, que leen, que estudian, que comunican, que discuten, que dialogan y que pueden enriquecer una comunidad de fe. Así que el respeto al alumno es parte fundamental de la preparación para la educación dentro de la iglesia. Es en la iglesia donde se deben de crear las condiciones favorables para el aprendizaje, en tiempo y en forma. Para preparar tu comunidad de aprendizaje debes de considerar la edad de tus participantes, enfocarte en qué tipo de personas tienes en tu grupo y creo que en la mayoría de nuestros casos casi podría asegurar que no falla. Los más alumnos que hay en nuestros grupos son mujeres y personas mayores. Difícilmente logramos llevar a la clase a jóvenes o adolescentes. Bendigo a Dios porque hay iglesias con grupos de universitarios, grupos de intermedios, grupos de secundarios y buenos grupos con una buena asistencia, pero no es el común. A veces los grupos de jóvenes son muy pequeñitos, logramos llevar a uno, a dos casi a rastras, y los grupos mayores son de personas mayores, hermanos ancianos o ya mayores y la mayoría hermanas nuestras mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque es muy sencillo. Si este es tu auditorio, prepara tu clase, tu comunidad de aprendizaje para esas personas. No debemos descuidar a los demás. Tenemos que atraerlos y tratar de que estén integrados. Pero si ellos están ahí, a ellos prepararlos para que sean maestros de otros. Mis hermanas son grandes maestras porque son grandes comunicadoras. Las personas mayores tal vez tengan el tiempo, ya no van al trabajo, ya están retirados, pueden dedicar tiempo para estudiar y para comunicar la palabra del Señor. Son buenos maestros de Biblia. Y creo que un joven que tiene un maestro anciano gana muchísimo, porque comparte una experiencia de vida. Tiene ahí frente a él el abuelo que tal vez no está en su casa, o el papá que no está en la casa, pero que Dios usa de manera maravillosa para ser de inspiración para nuestros niños y nuestros jóvenes. Me decía un hermano mío, muy querido, un hermano que fue diácono de la iglesia donde nuestro hermano Miguel y yo también compartimos allá en el oriente de la Ciudad de México.
pastor me dijo un pastor a donde él asistía después en la iglesia, me dijo, hermano, usted ya no puede ser diácono porque está muy viejito. Y el pobre estaba sufriendo mucho, muy triste porque le encantaba su ministerio, pero lo excluyeron porque era una persona mayor. No, no, no. Eso es un gran, gran error. Tienen mucho que dar, mucho que compartir, mucha experiencia que compartir y son preciosos instrumentos en las manos del Señor cuando tienen el espacio en la iglesia para poder servir. Estoy consciente y claro que en tiempos de pandemia, la comunidad de aprendizaje se ha transportado a la pantalla. Me queda claro que lo estamos viviendo esta misma noche. La comunidad de aprendizaje que yo tengo frente a mí, pues no tengo rostros porque incluso ahora nada más veo mi propia cámara. Pero yo sé que hay personas allá, pero no sé quiénes son. Entonces no es fácil construir una comunidad de aprendizaje, pero se logra si el grupo se integra, se inscriben, se van formando a través de una plataforma como Zoom, donde pueden inscribir, saber quiénes son, y se va construyendo una comunidad de aprendizaje. Si tú transmites por Facebook o transmites por YouTube, es más difícil saber quién te escucha y quién te ve, pero por herramientas como Zoom es mucho más factible, pero tenemos que hacer uso también de estos instrumentos para ir formando comunidades de aprendizaje. Muy bien, me voy al siguiente punto, clave número 3 de la enseñanza. Somos maestros de la Biblia. La Biblia es suficiente. La Biblia no me necesita. La palabra de Dios, por el mero hecho de ser leída, ya hace su obra. Toca corazones, llama a la conciencia, llama al Señor, porque la palabra de Dios es poderosa. Quiere decir esto que el éxito de una clase de Biblia no está en el maestro, sino en el libro de texto, en la palabra de Dios. Pero todos reconocemos, sin duda, que hemos sido marcados en nuestra vida por grandes maestros que fueron grandes instrumentos de Dios para compartir la palabra de Dios. Así que si bien la palabra es suficiente por sí misma, nunca debemos de menospreciar el papel que juega un buen maestro, una buena maestra de la palabra del Señor. Si somos maestros de la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios. Yo tuve un maestro en el seminario, me dio la materia de homilética y era una clase más bien de cómo contar buenos chistes y anécdotas en la iglesia. De veras, no exagero. Él predicaba, era un predicador muy exitoso, muy famoso en aquellos años, y uno podía fácilmente escuchar todo el sermón y nunca abrió la Biblia una sola vez ni leyó un versículo. Pero la gente estaba encantada, como pasa hoy también. Muchos predicadores muy famosos en el YouTube o en las redes sociales no se dan la molestia ni de leer la Biblia ni de abrirla porque simplemente comunican diferentes temas o enseñanzas, pero no están exponiendo la palabra. Pero ojo, somos maestros de la palabra del Señor. Ese es el tema, eso es lo que nosotros enseñamos. Es nuestro libro de texto. Enseñemos la palabra, comuniquemos la palabra. Somos siervos de la palabra. Me encanta esta expresión de sola escritura de la Reforma Protestante, porque lo que querría decir esta frase es que la iglesia y el ministerio se ponen bajo la autoridad de la palabra. La iglesia no está por encima de la palabra. La palabra está por encima de la iglesia. La palabra es la autoridad del pastor. El pastor está y el maestro está bajo la autoridad de la palabra. Lo que comunicamos es la palabra de Dios, porque lo que tiene promesa de no volver vacía es la palabra de Dios. Insisto en esto, lo repito mucho, porque es la clave. Tú eres maestro de la palabra de Dios. Siguiente clave. La clave número 4 es enseñar la palabra,
como maestro de Biblia es una técnica, aprende una técnica, se llama didáctica y pedagogía. Hay que aprender, hay que estudiar. Ustedes tuvieron algunos talleres por la tarde orientados en este aspecto, el aspecto técnico, incluso se dividieron por edades, por grupos por edades, me parece extraordinario, excelente taller, les dieron elementos técnicos para hablar a sus grupos y yo insisto, no me meto entonces demasiado en la parte técnica porque lo han visto, pero sí en la parte artística. De educación, mis hermanos y hermanas, no es solamente una técnica. La educación es un arte. Y el arte implica una virtud. El artista es un virtuoso. Si es un pintor, es un virtuoso de la pintura. Si es un músico, es un virtuoso de la música. Si es un escritor, es un virtuoso de las letras. Si es un poeta, es un virtuoso del lenguaje figurado y metafórico. Y a más excelente artista es porque es mejor en su virtud, es mucho más excelente en lo que hace. Cuando yo abordo la enseñanza de la palabra como un arte, justamente a eso me refiero. No basta aprender la técnica didáctica y pedagógica. El corazón tiene que apasionarse como el arte. El arte siempre toca las fibras del corazón. El arte no va a la inteligencia en primer lugar. Claro que nuestra mente participa para poder ver y entender cualquier manifestación artística, pero lo que realmente interesa en la obra de teatro es de un dramaturgo es tocar el corazón. Una buena novela no la podemos soltar porque toca nuestro corazón. Una buena música que nos cultiva no la podemos dejar de escuchar porque nos dice algo al corazón. Y cuando tú como maestro cultivas el arte de la enseñanza, tocas el corazón de tus alumnos. Es ir al corazón, al centro emocional, al centro de su fe, cuando no puedes, incluso a veces te traicionan las emociones. Y puedes exclamar con júbilo, o puedes llorar y derramar lágrimas por lo que estás compartiendo, porque estás compartiendo de tu corazón. Así que se aprende una técnica, pero se cultiva un arte. Y en el aspecto técnico, ustedes pueden utilizar diferentes métodos para enseñar. Hay varios de ellos. Hay un método que llamamos devocional, el método biográfico, el repaso de un libro, el resumen por capítulo, el estudio por temas, el análisis de capítulos, el estudio de palabras, la síntesis de un libro o el estudio de su trasfondo histórico. Fíjate cómo puedes abordar desde el punto de vista técnico la enseñanza. Porque claro, tú podrías tener un estudio de la palabra de carácter devocional con tus alumnos, en espíritu de oración, leyendo el texto, meditando en él, compartiendo, cantando a la luz del texto bíblico. Es un acercamiento devocional al texto. Pero también puedes estudiar a un personaje y ver a Moisés, y ver a David, y ver a Pablo. Entonces vas a ir saltando de un capítulo a otro, porque vas siguiendo toda una biografía. Y es muy hermoso este sistema porque la gente se inspira con historias, historias de vida, de éxitos, de fracasos, de cómo Dios usa personas de diferentes maneras y contagia un estudio biográfico. También puedes repasar un libro completo. Podrías en una sección trabajar todo Génesis y hacer una gran síntesis y un resumen. Y eso es muy bueno para empezar una clase, tener una visión sintáctica de todo lo que voy a compartir, un libro completo, o irme a un capítulo y puedo ir viendo capítulo por capítulo. Hoy también se usa, yo lo uso cuando uso para predicar, la exposición de libros completos y yo voy párrafo por párrafo o capítulo por capítulo. Hay una secuencia, se ve un libro completo, se puede enseñar así también, no nada más predicar, sino enseñar párrafo por párrafo, capítulo por capítulo. Cuando yo era niño,
bueno, más bien adolescente, en la iglesia donde yo crecí, había un instituto bíblico y había maestros de diferentes materias. Ahí yo hice mis primeros pininos y algunos hermanos nuestros de aquellos años pagaron el precio de que yo aprendiera. Así que les tocó sufrir los primeros pasos de un servidor como maestro. Pero cuando estaban las clases del instituto bíblico, había un diácono que daba su clase en el templo. Y lo que él hacía era dar una clase de Biblia. Y cada domingo veía un libro de la Biblia. Así que se estaba un año completo y un poquito más estudiando la Biblia, un libro cada domingo. Y tenía muy buen grupo. Como era el tiempo previo al culto, la gente llegaba al santuario, se sentaba y escuchaba la clase. Así que él iba dando libro por libro. Es una forma hermosa de enseñar la Biblia. Pero puedes trabajar un tema. A lo mejor mañana van a tocar el tema del amor, porque vamos a celebrar el 14 de febrero. Ese es un tema, el tema del amor. En fin, veremos en las próximas semanas el tema de la pasión de Jesús, cuando estemos conmemorando su muerte y sacrificio. Pero también podrías hacer un estudio por síntesis de un libro o trasfondo histórico de un libro. Así que son muchas formas de hacerlo y uno muy bueno es formular preguntas. ¿Cómo puedo enseñar? Formula preguntas. Es un método muy recomendable que está muy unido a lo que se llama el método de estudio bíblico inductivo. Se puede usar y es muy enriquecedor para la iglesia. Pero termino este punto regresando a como empezaba yo, este punto número 4, clave número 4. Es un arte. La técnica se aprende. El arte requiere virtud, requiere atributos, requiere habilidades. ¿Se aprende? Sí, por supuesto. ¿Se aprende a ser un buen maestro? Sí. Pero hay que dedicarse a aprender a ser un buen maestro. Enseña con tu corazón. Involucra tu pasión, tus emociones y una dosis especial de creatividad. Los alumnos ven cuando el maestro llega preparado con cosas creativas y eso inspira a los alumnos a aprender. Voy a la quinta de las claves de esta noche. Muy importante es que tú tengas muy claro cuando vas a dar una clase cuál es tu idea central y el propósito que sigues al dar o esa materia o esa clase en particular. Dicen los expertos en comunicación que en comunicación lo menos es más. Bueno, tú me dirás, pastor, pues aprenda lo que me está enseñando porque usted va a dar 7 puntos. Sí, tiene razón. Debí haber dado un solo punto, pero tengo una excusa. Usted tiene el material escrito. Si no lo tiene, es porque el pastor Altamirano no se lo quiso compartir. Pero dígale que se lo comparta porque yo mandé el trabajo por escrito, así que yo puedo enseñar varios puntos porque no va a depender de su memoria. Tiene usted el material escrito. Si el alumno tiene el material escrito, puede dar 3, 4 puntos, los que usted necesite. Pero si no hay material escrito, es muy difícil que alguien recuerde más de una enseñanza principal en una lección. Quiero jugarle bueno, nosotros no apostamos, pero déme la licencia de jugarle una apuesta y haga usted una pregunta a su grupo mañana domingo y díganle, oigan muchachos o hermanos, como ustedes llamen a sus alumnos, ¿de qué hablamos la clase pasada? Ojo, no se vaya a frustrar, no se vaya a querer suicidar, porque no van a poder contestar, no se van a acordar cómo fueron los temas del domingo pasado. Una idea principal en comunicación, lo menos siempre es más. Entonces hay que tener muy clara la idea central o la idea principal o el propósito clarito de esa clase. Como estamos en educación cristiana de Biblia, la educación de la Biblia, la enseñanza bíblica no se queda nunca al nivel de la información. Siempre tiene que bajar a nivel de los valores, de los principios de vida, del comportamiento. Estamos formando un estilo de vida.
basado en la palabra de Dios. Así que la idea principal o el propósito de tu clase tiene que aterrizar en valores, en verdades o en principios de vida, que la gente vaya formándose como esa vasija de barro que vimos en el pequeño video que les compartí. Algo tendrán que creer, sin duda, pero algo tendrán que aprender a valorar y algo tendrán que poner en práctica como principio en su vida. La forma más sencilla de hacer esta tarea, esta labor, es construir una frase gramatical. Un compañero mío, pastor, hace ya muchos años se fue a pastorear, como en este caso que estamos en territorio hispano de Estados Unidos, se fue a pastorear una iglesia pequeña en la que estudiaba en su seminario en Chicago. Así que los domingos pues, le tocaba su obra práctica, iba a una iglesia pequeña también de habla hispana y había decaído mucho la iglesia, era un grupo pequeño de hermanos ya mayores, los que estaban en la congregación, y cuando él llegó su primer domingo, una hermana lo recibió con mucho cariño y dijo, oiga, pastor, ¿usted tiene punch para predicar? Él se quedó un poco asombrado porque no se esperaba esa pregunta y dice, hermana, pues, ¿qué es eso de punch? Eso de punch para predicar. Bueno, recuerdo esta historia porque la idea principal, el propósito de mi lección debe ser expresado en una frase que tenga punch, es decir, una idea que tenga fuerza, una idea que conmueva, que toque, que enseñe, que asombre, que conmueva, porque estamos construyendo la idea principal de esa sesión. ¿Cómo? A través de una oración bien construida gramaticalmente. Como enseñaba la gramática antigua con la que yo me formé en la escuela primaria, sujeto, verbo y complemento. Es una frase gramaticalmente bien construida. Y hay diferentes tipos de frases. Te las enumero ahora. Hay 7 tipos de frases que usted puede utilizar para hacer su idea central. Una frase enunciativa que se centra en su contenido, está enunciando algo. Una frase exclamativa que está centrada en la emoción que genera. Para jóvenes es muy útil, niños, muy importante. Tercero, frases desiderativas que expresan un deseo o un anhelo, algo que deseamos hacer o pensar o sentir, desiderativas. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una frase declarativa que aporta información, muy importante cuando comunico contenidos. Frases interrogativas. Hay una muy buena forma de comunicar la idea principal por medio de una pregunta que se hace al grupo. Frases exhortativas que se expresan como un ruego. Pablo dice, les ruego en nombre de Cristo. Les ruego en nombre de Cristo. Hagan esto o dejen de hacer esto otro. Es una frase de carácter exhortativa. Y por último, una frase de carácter informativa. Muy bien. También podríamos expresarla como una competencia. Esta forma de educación se usó mucho hace algunos años, hoy está muy desacreditada en el ámbito educativo, pero me parece una frase importante, una forma importante, que es centrar la educación en habilidades. Al final de mi clase, o de mí, o de todo mi enseñanza, mi materia, ¿qué deben de saber hacer mis alumnos? Esto es muy importante cuando se dan talleres o seminarios. ¿Qué deben saber hacer mis alumnos al final de este taller o de esta clase? Muy bien. En el uso de estas diferentes formas de comunicación o de enseñar de una idea principal o central, se busca que el educando adquiera un nuevo conocimiento, adquiera una nueva destreza o una nueva habilidad o un valor o un comportamiento en su vida. Voy al siguiente.
Pero antes de ir al siguiente, hay algo que no me quiero saltar. Porque acuérdense que la educación cristiana tiene un propósito fundamental. Y quisiera recordarlo en esta noche, cuando usted tenga la Biblia, que está siendo un maestro que está orientado en la educación de la fe y de la vida de los hijos del Señor, de la familia de Dios. El pastor, cuando yo crecí, el pastor Rolando Gutiérrez decía, la educación cristiana es educación para amar. Es lo que estamos haciendo. Educar la fe, educar la esperanza, educar para amar. Y subrayo, esto es muy importante, en un contexto de tanta violencia. Educar para la paz. Educar para la paz. Cómo me gustaría en esta noche compartir con mis hermanos maestros y consiervos, no usemos lenguajes de violencia. Sé que en la Biblia hay un lenguaje de violencia porque el pueblo de Dios era un pueblo de guerreros, más en el Antiguo Testamento. Pero era la cultura en aquel momento. Hoy, eduquemos para la paz. Y eso empieza en el lenguaje. El lenguaje de guerra, de armas, de instrumentos, de escudos, de lucha, de pelea, no estimula la educación para la paz. Y si hay una guerra espiritual, por supuesto, y hay enemigos espirituales, por supuesto, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que no enfoquemos las baterías contra carne y sangre, sino eduquemos para la paz. En un contexto de tanto temor, de tanta desesperación, angustia, pavor, sentimiento de soledad, eduquemos para la esperanza, eduquemos para la fe, para la confianza. Esta tarea del maestro tiene que ver mucho más con la clase que da, el fondo educativo, de lo que la iglesia está logrando hacer. La parte técnica es muy importante, tengo que abordarla, aunque no quiero quedarme mucho en ello porque no es la parte que más me interesa subrayar en esta noche, pero sí hay una parte técnica que se llama haz tu plan de clase. Y hay muchos modelos de plan de clase. Yo voy a compartir algunas de las cosas importantes y esto se resume en una idea fundamental. Un plan de clase es cómo vas a ordenar el contenido de tu materia, de tu clase. Pasos ordenados que van a darle una secuencia a tu plan de clase. Yo tengo esta noche 7 puntos. Entonces, hice mi plan de clase siguiendo 7 puntos. Empecé con una pequeña introducción, traté de captar su atención con una frase un poco en tono de broma. Cuando yo logro que usted se ría, pues ya logro que abra un poco su corazón y me permita comunicarme corazón a corazón. Si la broma fue mala, pues en lugar de que me ayude, me perjudica, así que tiene que buscar que sea algo realmente que sea simpático para que abra la comunicación y hacer su plan de clase, 7 puntos en el caso mío, 7 enseñanzas, voy desarrollando para llegar a mi conclusión. Son pasos ordenados. ¿Cómo me preparo en mi plan de clase? Bueno, hay 3 cosas básicas que son las etapas de preparar una clase. Primero, defina sus objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? Número 1. Número 2, diseñe sus actividades de aprendizaje. ¿Qué voy a hacer en mi clase para lograr mis objetivos? Y tercero, al final, defina estrategias para comprobar que su alumno comprendió o entendió lo que usted quiso comunicar. Entonces, ¿cómo voy planificando mi plan de clase? Primero, decía yo, defino los objetivos de aprendizaje y los pongo de forma ordenada. Mi consejo es, lo menos siempre es más. Si tiene un objetivo de aprendizaje por clase, excelente. Generalmente se enlistan 2 o 3.
pero es mucho mejor tener un solo objetivo de aprendizaje. Porque si tiene más de uno, entonces va a tener que ordenarlos por orden de importancia. Depende mucho cuál sea mi enfoque. Algunos maestros recomiendan dejar el más fuerte al final, pero no siempre es sensato ni sabio, porque no siempre el tiempo alcanza para llegar al final. Así que generalmente lo que más se recomienda es que usted empiece su clase con lo más importante, porque es lo que la gente estará más abierta para escuchar, están menos cansados y seguro que el tiempo le va a alcanzar. Y en segundo lugar, debe ir diseñando las actividades específicas de aprendizaje. Y aquí, como usted sabe, depende del grupo. Si son niños, hay ciertas actividades adecuadas. Si son primarios, habrá otras. Si son secundarios, habrá otras. Si son de preparatoria, habrá otras. Si son universitarios o graduados o adultos mayores o ancianos. A mayor sea la edad, más práctica requiere. El adulto aprende mejor cuando hace que cuando escucha. Los niños son verdaderas, absorben todo. Todo lo absorben. Así que cuando ustedes les hablan y están escuchando, son esponjas. Pero ya un adulto ya no es esponja, ya decimos que no. Somos como teflón. Nada se nos pega. Así que aprendemos más haciendo que oyendo. Pero depende del grupo para estructurar mis actividades de aprendizaje. Empiece siempre con su introducción y trate de hacer una introducción diferente cada vez, que no sea la misma siempre, que ya caiga en la rutina y que sea creativa. Puede empezar siempre con una introducción de manera creativa. Por ejemplo, alguna vez una anécdota personal, en alguna ocasión un acontecimiento histórico, en otra ocasión un dilema. Eso es muy bueno. Una pregunta que genere un dilema de reflexión, un ejemplo del periódico, de la revista, de la televisión, del mundo real. Videos cortos, como que yo usé esta noche del alfarero, una aplicación práctica. Hay muchas maneras de empezar una clase. Es mi introducción, pero va planeada cómo voy a empezar mi clase. Y después de mi introducción, claro, básico, fundamental. Para que no se caiga del edificio, requiere una buena estructura. Estructurar muy bien mi plan de clase, lo más sencillo que es, con puntos ordenados. Voy haciendo un orden de puntos que voy desarrollando en mi clase. Mis puntos pueden ser los que aparecen en el texto que estoy explicando, que es una clase de un texto bíblico. También puede ser una estructura sincrónica, porque va siguiendo la estructura interna de un texto, o diacrónica si va a seguirlo en el tiempo. Esto se puede investigar, hay muchos recursos para ello. También hay ayudas para hacer un plan de clase en la red. Para eso es muy útil. Usted entra a Google, en el Google busque documentos de Google. Hay muchos documentos en Google y hay uno que se llama educación, y ahí va a encontrar muchísimas ayudas para hacer un plan de clase. Ya están preelaborados. Usted no hace más que tener su investigación, su estudio, su Biblia, sus apuntes, su estructura si usted trabaja a mano o en la computadora, y después lo vacía esa estructura. Puede ser un mapa mental, puede ser un orden de puntos. Ahí están ya preelaborados y se van llenando, y es muy sencillo. Es una gran herramienta educativa el día de hoy. Y puede seguir enriqueciendo su estructura con formatos ya elaborados, o también con preguntas que puede ir formulando en su plan de clase. Muy bien, ya me pasé aquí, voy un poquito para atrás. Puede formularse preguntas como las siguientes para hacer su manera de explicar su materia. ¿Qué voy a hacer para explicar mi contenido? ¿Qué ilustraciones puedo dar? ¿Cómo puedo involucrar a mis estudiantes en el desarrollo de la clase? ¿Qué ejemplos de la vida real me pueden servir? ¿Cómo puedo ayudar a que mis estudiantes comprendan mejor mi tema? Preguntas que van a ayudarle a estructurar su plan de clase.
Y el punto siguiente en el plan de clases, que usted prepare algo al final para comprobar que sus alumnos comprendieron la enseñanza. Preguntas, resúmenes, preguntas directas a algún alumno, trabajo en un pequeño grupo para hacer un resumen, una síntesis, en fin, hay muchas formas de tratar de evaluar que el mensaje que se quiso comunicar llegó y se logró comunicar. Finalmente, usted hace una conclusión que generalmente es de carácter sumativo, de resumen o de síntesis. Cuide mucho en su plan de clase la línea del tiempo. Generalmente tenemos que ir revisando que el tiempo que tenemos asignado lo vamos cubriendo bien para que no, al final, no tengamos que ir muy rápido y dejar cosas en el tintero. Si es una materia de un bimestre, de un trimestre, se va segmentando y se va considerando lo que voy a enseñar toda mi materia. Si es una sola clase, que me alcance a enseñar nada más en la clase del día de hoy. Cuidar tu línea del tiempo para poder ir cubriendo todo lo que está planeado para esta sesión. Última clave, la clave número 7 de su plan de clase es, después del plan de clase, cómo va a enseñar, su modo de enseñanza. Y aquí me refiero al método. Recuerde que he insistido en que la enseñanza no nada más es una técnica, porque una técnica pues está muy orientada al método, pero tiene que ver con el arte. También hay un método para expresar de forma artística, bella, virtuosa, estética, que anime, que conmueva mi material. Así que, ¿qué método voy a seguir para enseñar? Puedo usar un método o varios métodos. Lo que yo les recomiendo es que sus métodos vayan orientados a todos los sentidos del grupo, de los participantes. Las personas, por lo menos, tenemos, aunque dicen los expertos que tenemos muchos más, 5 sentidos. Las personas aprenden más si comunicamos por los 5 sentidos. Mire, les pongo un ejemplo. Hace algunos, ya muchos años, en un curso de discipulado, tuvimos un retiro espiritual. Y en el retiro espiritual hubo un momento en el que se abordaba el tema de la pasión de Jesús y la muerte de Jesús. Era un ambiente de recogimiento espiritual, de meditación en el sacrificio del Señor, su muerte por nuestros pecados, lo que hizo por nosotros. Y el material del discipulado recomendaba que el maestro llevara a ese retiro unos clavos grandes, de los que podían haberse utilizado para la cruz de Jesús. Imagínense, pasar el pie o la mano y entrar al madero implicaba un clavo bastante grande y bastante grueso. Así que el maestro pues se abocó a la búsqueda de un clavo que más o menos cubriera con ese aspecto. Y cuando estábamos en la sesión, nos puso un clavo en cada mano. O sea, llevó varios. Y a cada alumno le puso un clavo en su mano. No se lo clavó, se lo puso un clavo en su mano y le dijo, tomen el clavo y pongan la punta en su palma. Y vean qué sienten. Sientan en la punta del clavo en su mano. Pero imagínense lo que Jesús sintió cuando ese clavo atravesó su mano. Una gran enseñanza. No entró por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Aquí, en la palma de la mano. Todos los sentidos involucran la enseñanza. El tacto, el olfato, el gusto. Cuando se comparte la cena del Señor, este es mi cuerpo. Tomen el vino, tomen el pan. Siéntanlo en su boca. Es mi cuerpo y es mi sangre. Cuando Israel caminaba por ese peregrinar de ser el pueblo de Dios, recuerden que levantaban monumentos, levantaban lugares de adoración. Y lo hacían los patriarcas, de ir levantando lugares de adoración. ¿Por qué? Para que los jóvenes vieran y preguntaran, ¿qué es eso, papá? ¿Qué es eso, mamá? Ah, hijo, es que el Señor ahí nos visitó. El Señor ahí se manifestó. Ven, preguntan.
Y hoy tenemos muchísimos recursos visuales, auditivos, de olfato, de tacto, muchísimos recursos. Podemos usarlos para tener un buen método de enseñanza. Les doy algunos más. Un discurso o conferencia, como la que yo doy esta noche, es una conferencia. Preguntas y respuestas es un buen método. Dramatizaciones o representaciones es un excelente método. Discusiones o diálogos preelaborados, prediseñados, preorganizados, donde hay una mesa de debate y la gente se prepara para participar, se aprende muchísimo y son muy buenas esas formas de enseñar, especialmente con jóvenes, estudiantes, universitarios, preparatorianos, secundarios. Contar una historia, un relato, una ilustración, es un muy buen método de enseñanza. Y ahora, por favor, hermanos, usen las ayudas visuales. Hay iglesias que todavía se resisten a usar el proyector o el cañón y la pantalla, sienten que es algo irreverente para el santuario cuando es una ayuda extraordinaria visual para poder comunicar, visual y auditiva. Yo creo que hoy no hay templo que no se precie de ser un templo que esté en su tiempo, en su momento, que no tenga en cada salón un proyector y una pantalla, porque ese es un recurso básico del que tenemos que echar mano el día de hoy. Claro que si usted quiere a sus niños apantallarlos y dejarlos con los ojos pero bien abiertos, use el franelógrafo, que es una técnica didáctica prehistórica, pero que como no la conocen, la primera vez que la vean van a quedar impresionados. Cuando se paren a poner el camello y el burrito y el personaje aquí, ese método que era muy antiguo, como hace años que no se usa, pues ahora es novedoso. Se puede enriquecer con nuevas figuras y es un muy buen instrumento también didáctico. Bueno, 7 claves para ser un maestro y preparar la clase de Biblia. Termino. En conclusión, repasemos brevemente las 7 claves para preparar una clase bíblica. Subrayo, queridos hermanos y hermanas, la preparación es la clave del éxito. Prepárese, prepárese, prepárese. Prepárese físicamente desde el punto de vista personal. Su diafragma, sus pulmones, su garganta, su voz es su instrumento. Cuide su cuerpo, que no le falte el aire para poder terminar su clase adecuadamente. Y eso requiere cierta preparación física, aunque ahorita con el tiempo de pandemia es un poco complicado poder hacer ejercicio como se debiera de hacer. Preparación personal integral. Somos unidades psicobiosociales. Somos seres integrales. No nada más es importante mi preparación espiritual, integral, porque Dios nos usa como personas completas cuando enseñamos. 2, prepare su comunidad de aprendizaje. El grupo requiere preparación, formación como un grupo que va a aprender y a enseñar. 3, la Biblia. La Biblia, la Biblia. Enseñe la Biblia. Historias vienen bien, biografías, noticias vienen muy bien, pero usted enseña la Biblia. La Biblia es un libro de texto. Ámelo, estúdielo, memorícelo, medite en él, imprégnese de él, porque si usted se impregna de él, va a transpirar la palabra del Señor, porque es maestro de la palabra del Señor. Aprenda la técnica y desarrolle un arte, fue la 4ª clave. 5, establezca una idea central y un propósito muy claro. 6, elabore su plan de clase. Y 7, elija su método, su modo o método de enseñanza. Amados y amadas hermanas y hermanos queridos, al terminar su tiempo de preparación, toda la semana, para enseñar el miércoles o el sábado o el domingo, al terminar su tiempo de reparación, cierren sus ojos e inclinen sus rostros y oren al Señor y ofrezcan su esfuerzo
como una ofrenda al Señor. Señor, aquí está todo lo que pude hacer. Muchas horas de trabajo. Esta es mi ofrenda para ti. Lo que tú hagas con esto ya no está en mí. Yo lo enseñaré de la mejor manera posible, pero tú eres quien da el crecimiento y que da fruto. Yo no quiero ser más que un buen instrumento en tus manos. Dedíquelo al Señor y confíe. Tenga mucha confianza en que Él va a dar fruto a su esfuerzo. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Tuviste un alumno y te preparaste para él de manera excelente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hagan todo para la gloria de Dios. Hagan todo para la honra de Dios, para ser partícipes de la proclamación del Evangelio del Reino. Con ese corazón. Y bendice a Dios con todo tu ser, porque te dio la gracia de poner tu granito de arena para formar nuevas personas que están siendo parte de la nueva humanidad que Dios construye a través del ministerio de enseñanza. Tanto gusto de estar con ustedes. Dios les bendiga muy ricamente. Ha sido para mí un privilegio poder compartir esta noche con todos ustedes.